Rusia atacó un puerto ucraniano en Odessa antes de las conversaciones entre Putin y Erdogan sobre el acuerdo de cereales. Es la versión que dan a conocer los medios que sirven a la visión de Occidente. María Zaharova explica por qué Rusia tomó el camino de la desdolarización. Rusia ya ha contratado a 280,000 militares nuevos desde inicios de este año 2023. Para Medvedev, los líderes occidentales actúan cada vez más como los nazis. Y algo importante en el campo de batalla, interceptan 2 drones ucranianos en la provincia rusa de Kursk. A pesar de toda la estrategia que han lanzado en las últimas horas desde Ucrania con el apoyo de Occidente colectivo, no han logrado resultados, la verdad, optimistas, favorables de esta contraofensiva. Rusia se ha visto muy fuerte. El ejército ruso prácticamente ha demostrado que tiene un poder impresionante en el campo de batalla. Esto es lo que está pasando, es lo más relevante. Occidente actúa así. Lo más relevante, lo más importante de lo que está haciendo en las últimas horas. ¿Y por qué Rusia tomó finalmente la vía de la desdolarización? Es un golpe muy duro al dólar y con ello, obviamente, a la economía global hegemónica que pretendía, pues, tener Estados Unidos y sus países aliados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy domingo 3 de septiembre del 2023. Hay información, la verdad, muy importante, muy significativa. Ojalá me puedas escribir desde dónde nos ves, desde dónde nos escuchas y desde luego que nos ayudes dándole like, que le des me gusta, que nos ayudes a compartir el video. Esto va a ayudar mucho para que la información pueda llegar a más personas. Esto realmente es muy interesante. Medvedev afirma que los líderes occidentales actúan cada vez más como los nazis. El expresidente ruso señaló que por este motivo deberían tratarlos como a los líderes de la coalición nazi. Los países occidentales que apoyan al régimen de Kiev actúan cada vez más como los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, expresó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente de este país, Dmitry Medvedev. Lo expresó en su cuenta de Telegram. Los líderes de la Ucrania de Stepan Bandera hablan cada vez más de la necesidad de llevar a todos los rusos ante la justicia, denunció Medvedev. Agregó que el mundo ya había visto aspiraciones similares en el pasado. En ese sentido, el exmandatario ruso señaló que los líderes de los países occidentales son colaboradores directos y explícitos de los nazis. Es decir, una postura, la verdad, muy tajante ya por parte del gobierno ruso, y debemos tratarlos como a los líderes de la coalición nazi y no entregarse a dulces sueños de que alguna vez nos reconciliaremos y viviremos en una gran familia poliamorosa con géneros no binarios, destacó. Esta es la postura ya del gobierno ruso de Vladimir Putin. Previamente, Medvedev condenó que se quiera establecer en Ucrania la orden del colaborador nazi Stepan Bandera. Podríamos recomendar a los alemanes que creen la orden de Adolfo Hitler y a los italianos la orden de Benito Mussolini, ironizó. ¿Por qué ser tímidos? Si los glorificamos, deberíamos glorificar a todos los nazis europeos. Esta es ahora la principal ideología europea, concluyó. Hay que recordar que Bandera, el líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, OUN, que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue responsable de numerosos ataques perpetrados en Ucrania, Polonia, Rumanía y otros países, actos que Kiev hasta la fecha simplemente no ha condenado. Y bueno, sobre este tema, amigas y amigos, escuchen, pues Rusia ya fijó una postura en torno al conflicto con Ucrania, lo que está pasando en el campo de batalla y cómo Occidente colectivo pues le está dando un apoyo muy fuerte, ¿no? En el plano de lo militar al presidente Zelensky.
Pero también no hay que hacer a un lado el tema económico, que es parte también de esta guerra global. Y en este escenario, María Zaharova explica por qué Rusia tomó el camino de la desdolarización. El dólar se usa como herramienta de la hegemonía y una nueva especie de colonialismo para castigar, segregar, complicar la vida a otras personas y convertirla en una pesadilla, dijo la portavoz de la Cancillería rusa. En este escenario, María Zaharova descartó que la desdolarización sea un objetivo para el bloque BRICS, este bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por eso las siglas BRICS, u otras organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, cada vez más países quieren hacer algo para evitar convertirse en otra víctima del sistema financiero estadounidense, es lo que señaló la funcionaria rusa. La desdolarización, dijo Zaharova, no es un objetivo, es simplemente una realidad y se debe a que el dólar es una moneda muy problemática en la actualidad. La vocera rusa aclaró que no se trata de su opinión política, sino de un hecho económico objetivo, y citó el ejemplo de la crisis de 2008, que repercutió en las economías de muchos países. Zaharova recordó que hace décadas Estados Unidos propuso el dólar como moneda internacional para mejorar la vida de todos, para que sea más fácil y más cómoda. Los países que dieron el primer paso hacia la globalización prometieron que la circulación internacional del dólar llevaría a la economía mundial a un nuevo nivel y simplificaría nuestras conexiones y relaciones, agregó la diplomática, quien consideró que en aquel momento quienes adoptaron esa política en Estados Unidos y en el extranjero probablemente fueron honestos. No obstante, Rusia se enfrentó el año pasado a algo completamente diferente, que no tiene nada que ver con el objetivo de hacer la vida más fácil. Esta divisa se utiliza como herramienta de la hegemonía y una nueva especie de colonialismo para castigar, segregar, complicar la vida de otras personas y convertirla en una pesadilla, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa. El sistema que Rusia pretende crear es más rentable, más seguro que la situación con dólares. Asimismo, cada país debe elegir el camino que considera el más aceptable para conseguir su seguridad financiera. Hay que recordar que el canciller ruso Sergei Lavrov también se expresó días antes en este mismo sentido y aseguró que Moscú no tiene ningún deseo de destruir el dólar, sino que el propio Estados Unidos ya no proporciona a su divisa un rol aceptable para todos. Pues ahí está, ¿no? Es una reacción obviamente natural que se iba a dar porque pues Estados Unidos ha utilizado realmente el dólar como una forma de herramienta, de arma para someter a otros países. Y el tema económico, el tema financiero, la verdad ha sido ya un instrumento para Occidente colectivo de tratar de imponer sus propios intereses. Por eso resulta muy interesante también este dato que te voy a compartir, porque en el plano del campo de batalla, las cosas no le están yendo bien a el occidente colectivo. Y algo que también en este escenario está dando mucho de qué hablar, es justamente lo que está pasando en este momento y que según esta plataforma de Infobae, que es un medio muy inclinado a favorecer las versiones mediáticas de Occidente colectivo, pues destaca lo siguiente, ¿no? Rusia atacó un puerto ucraniano en Odessa antes de las conversaciones entre Putin y Erdogan sobre el acuerdo de cereales. El bombardeo con drones iraníes contra el puerto marítimo de Reni dejó al menos 2 heridos. El gobierno ucraniano denunció que el ataque es parte de una campaña rusa para provocar una crisis alimentaria y hambre en el mundo. 2 personas fueron hospitalizadas tras este bombardeo ruso de 3 horas y media con drones contra un puerto en la región ucraniana de Odessa, informaron fuentes oficiales. El ataque al puerto marítimo de Reni se produce un día antes de que el presidente ruso Vladimir Putin se reúna con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan para tratar la reanudación
de los envíos de alimentos desde Ucrania en virtud de un acuerdo sobre cereales en el Mar Negro que Moscú rompió en julio, de acuerdo a esta versión informativa. Las fuerzas rusas dispararon 25 drones Shahed de fabricación iraní a lo largo del río Danubio en las primeras horas de este domingo, 22 de los cuales fueron derribados por las defensas aéreas, dijo la Fuerza Aérea Ucraniana en Telegram. El jefe del gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, describió el asalto como parte de una campaña rusa para provocar una crisis alimentaria y hambre en el mundo. Un portavoz de la administración militar de Odessa, Sergei Brachuk, señaló que uno de los ataques causó daños a una infraestructura portuaria, donde provocó un incendio que los bomberos lograron extinguir rápidamente. Bueno, así es como va este escenario. La esperada reunión de Putin y Erdogan tendrá lugar este lunes 4 de septiembre en Sochi, en la costa sur occidental de Rusia. Funcionarios turcos han confirmado que ambos discutirán la renovación de la iniciativa del grano del Mar Negro que el Kremlin abandonó hace 6 semanas. El acuerdo, mediado por las Naciones Unidas y Turquía en julio de 2022, había permitido que casi 33 millones de toneladas métricas, es decir, 36 millones de toneladas de grano y otros productos salieran de 3 puertos ucranianos de forma segura, a pesar de la guerra que libran Rusia y Ucrania. Sin embargo, de acuerdo a esta versión informativa, reitero, Infobae, una plataforma que pues impulsa más las versiones mediáticas de Occidente, dice que Rusia se retiró del acuerdo tras alegar que no se había cumplido un acuerdo paralelo que prometía eliminar los obstáculos a las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes. Moscú se quejó de que las restricciones al transporte marítimo y a los seguros obstaculizaban su comercio agrícola, a pesar de que ha enviado cantidades récord de trigo desde el año pasado. La cumbre de Sochi se celebra tras las conversaciones mantenidas el jueves entre ministros de Asuntos Exteriores ruso y turco, en las que Rusia entregó una lista de medidas que Occidente tendría que adoptar para que se reanudaran las exportaciones ucranianas al Mar Negro. Erdogan ha manifestado su simpatía por la postura de Putin. En julio dijo que Putin tenía ciertas expectativas de los países occidentales sobre el acuerdo del Mar Negro y que era crucial que estos países tomaran medidas al respecto. Pues así es como va este panorama. Mientras tanto, interceptan también 2 drones ucranianos en la provincia rusa de Kursk. 2 vehículos aéreos no tripulados han sido interceptados hace apenas unas horas en zonas fronterizas con Ucrania de la provincia rusa de Kursk, comunicó el gobernador local Roman Starboyd. Los drones fueron descubiertos por los sistemas de guerra radioelectrónica y posteriormente fueron capturados y aterrizados con el uso de escopetas antidrones. Pues así está este panorama. De hecho, pues se informa que Rusia también está fortaleciendo, y esto es bien importante, está fortaleciendo sus filas militares, sus tropas. Medvedev dice que Rusia ha contratado a 280,000 militares nuevos desde inicios de año. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, declaró que en lo que va del año las Fuerzas Armadas rusas han aceptado a unas 280,000 personas para prestar servicio militar por contrato. Según los datos del Ministerio de Defensa, desde el 1 de enero, unas 280,000 personas han sido aceptadas en las filas de las Fuerzas Armadas por contrato. El alto funcionario también precisó que algunos de ellos estaban en la reserva, mientras que otros son voluntarios. Es decir, que pues en este momento Rusia tiene una fuerte fortaleza, las tropas se siguen ahora sí que fortaleciendo y es lo que te puedo informar hasta este momento. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión como siempre es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.